Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar por aquí. Me presento con ustedes, soy Alejandro Cárdenas. Agradezco por ahí la invitación de Espacio Emprendedor para estar aquí en esta charla. Y bueno, la idea es platicar un poquito acerca de este tema de desarrollo de productos. El objetivo de la charla, el objetivo de la presentación, pues es sobre todo darles algunas herramientas a ustedes como emprendedores, si tienen algún negocio que ya esté en marcha o algún negocio que todavía esté digamos, en la mente, pero ya lo quieran echar a andar, pues a lo mejor darles ese empujoncito, ¿no? Entonces, pues la verdad, agradezco nuevamente la oportunidad, espero que sea algo de su interés, que sea relevante para ustedes, y sobre todo que se puedan llevar algo más. De cualquier manera, pues bueno, estaremos tratando de compartir la presentación posteriormente. Luego este tema es un poquito amplio y a veces tarda tiempo en aterrizarse, porque a veces una idea que uno puede tener, pues dependiendo de la etapa en la que se encuentre y dependiendo del avance que tenga, pues puede ser, digamos, un poquito complejo a veces dar el siguiente paso, ¿no? Cómo movernos en este tema del desarrollo de un producto nuevo, desarrollo de una idea nueva. Sin embargo, bueno, justamente es parte de las actividades y de todos los servicios que se ofrecen aquí en Espacio Emprendedor. Entonces, bueno, pues el tema es innovación para el desarrollo de productos. Y creo que la pregunta clave sería, pues, ¿cómo le hacemos para incrementar la probabilidad de éxito, ¿no? O sea, si ya tenemos una idea hoy en día, si ya tenemos algún producto en mente o tenemos algún prototipo de algún producto o incluso ya lo sacamos al mercado pero no está funcionando bien, ¿cómo le hacemos para modificarlo, para refinarlo, para relanzarlo, ¿no? También puede ser una pregunta. Entonces, pues uno ve en el mercado un montón de productos, algunos tienen éxito momentáneo, otros son productos que ya llevan muchos años y que se han ido pues simplemente reinventando y sacando digamos iteraciones o repeticiones del mismo producto y que han sido muy exitosos, ¿no? Entonces, pues realmente el tema del desarrollo de productos tiene que ver desde varios puntos de vista. En primer lugar, y como reflexión inicial, yo quisiera comentar o preguntarles a ustedes como emprendedores, como digamos gente que tiene algún negocio en puerta, algunas de estas preguntas, ¿no? Que para mí son como clave porque luego a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Me he dado cuenta en las asesorías y en algunas cuestiones que he trabajado, he tenido oportunidad de trabajar con algunas empresas, con algunos empresarios o emprendedores que a veces no tienen claro estos temas. Y creo que estos temas son muy importantes, no para ir, o sea, no ni siquiera para ir avanzando, sino para saber si uno se detiene y digamos mata el proyecto o si sigue adelante con el proyecto. Y a veces las preguntas que nos hacemos nosotros no suelen ser las más adecuadas porque muchas veces nosotros estamos sesgados con nuestras propias ideas. Entonces, una de las formas de pensar en si el producto puede funcionar o no, en primer lugar, es para qué lo queremos hacer, ¿no? Es decir, el para qué y el propósito de la empresa o del producto, del proyecto, llamémosle proyecto en general, es lo más importante, ¿no? ¿A qué estamos contribuyendo? ¿A quién queremos ayudar a resolver necesidades con esta empresa, con este proyecto? ¿Esta idea es una idea mía? ¿Es algo que yo traigo en la cabeza? ¿O responde realmente a una necesidad adecuada, a una necesidad real de mercado? ¿Sí? ¿Quién más lo está haciendo? ¿Dónde hay más empresas que hagan lo mismo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Sí? ¿Realmente es un negocio? ¿Sí? ¿Realmente rentable? Y esto luego uno a veces se proyecta mentalmente y piensa que un negocio, una idea o un producto rentable, y ya cuando empieza a sacar los números se da cuenta de que no es tanto, ¿no? Entonces es importante, más allá de la rentabilidad o del costo directo, pues entender el valor que le estamos agregando a nuestros clientes y sobre eso trabajar más que a la inversa, porque a la inversa los costos puede que nos terminen siendo insuficientes, ¿no? O sea, no va a dar como negocio. ¿Qué puede salir mal? Esta es una pregunta que muchas veces obviamos también.
pero siempre hay que tenerla en la cabeza. O sea, ¿por qué podría fallar? ¿No? Una vez dices, no, es que tú tienes que ser optimista, tienes que tener una mentalidad de que va a funcionar y tal. Sí, pero también hay que saber y hay que aprender a pensar que puede salir mal. ¿Y cuánto tiempo me va a llevar a desarrollarlo? Esto a veces también yo me he dado cuenta que muchas veces emprendedores que traen proyectos dicen, traen unos lapsos de tiempo demasiado optimistas, ¿no? Y a veces los proyectos por su misma naturaleza implican ciertos tiempos, ¿no? Logísticos, de producción, de mercado, en fin, que no dependen de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser lo suficientemente objetivos como para entender cuánto tiempo realmente nos va a llevar. Entonces estas son las primeras preguntas que yo me haría respecto al tema de una reflexión inicial sobre la viabilidad o no de un proyecto. Si yo soy capaz de contestar estas preguntas de manera adecuada y de manera, digamos, pronta, ¿no? A lo antes posible, estoy incrementando las probabilidades de éxito, que es justo lo que nos interesa pensar. Y bueno, esta es la metodología tradicional. Yo lo que voy a tomar va a ser ejemplos de la industria de alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque es en donde nosotros estamos, y fundamentalmente, y segundo, porque la mayoría de los productos que se manejan aquí en Espacio Emprendedor, por lo que me he dado oportunidad de ver, son de este sector. Entonces creo que podría ser muy relevantes. Aplicando una ley de Pareto 80-20, pues veamos sobre ejemplos de la industria de alimentos y bebidas. De hecho, las perspectivas de mercado y las tendencias de mercado, aunque son generales, yo las estoy dirigiendo también al sector alimentos y bebidas porque es de donde tengo más información, ¿no? Entonces creo que puede ser un poquito más relevante y sobre todo considerando que la mayoría de ustedes seguramente van a tener proyectos de este tipo. Bien, entonces el clásico esquema o el clásico modelo de desarrollo de productos pues es este, ¿no? O sea, todo parte de una idea, que ya luego me gustaría también pensar esto de dónde salen las ideas, pero es una especie como de algoritmo en el cual tú vas haciendo ciertos pasos y vas avanzando para hacer factibilidades, ¿no? Para revisar factibilidades, factibilidad financiera, factibilidad técnica, factibilidad regulatoria, ¿no? Factibilidad de mercado, y algo lo que es la comercialización y la venta, ¿no? Sin embargo, yo veo que para esta metodología no es que esté mal o no está mala, o sea, no es una metodología en sí mismo fallida, porque muchos productos exitosos han salido al mercado con una metodología de este tipo. Sin embargo, creo que hoy en día la mentalidad y la filosofía de desarrollo de productos está cambiando mucho. ¿Por qué? Primero, porque hay muchos productos digitales. En segundo, porque los productos han dejado de tener tanto este componente de tangibilidad y se han convertido un poquito más en productos que van orientados al servicio y a resolver ciertas necesidades de las personas de manera integral, ¿no? Y finalmente, pues porque el tiempo, como lo comentaba ahorita en las preguntas anteriores, el tiempo que yo estoy pensando que me va a llevar a desarrollar este producto, probablemente, si yo trabajo con un esquema de este tipo, se va a hacer muy largo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proponer? Lo que yo les quiero proponer es imposible cubrir el tiempo, digamos, un tema de este tamaño en un lapso de tiempo tan corto. Entonces, yo creo que parte de lo que ustedes también tienen que ver y que como emprendedores yo los quisiera animar, pues es a que investiguen de esto después, ¿no? O sea, que se involucren en este tema de manera más comprometida después, porque eso es nada más la idea general, ¿no? La idea, pues no por encimita, pero sí es como la idea de manera o en líneas muy generales, y las metodologías de desarrollo de productos pueden ser, o digamos que tienen que tener un periodo en el cual pues nosotros vayamos entendiendo cómo funcionan ciertas dinámicas o ciertos ejercicios. Pero bueno, lo primero que nada, lo primero que yo les diría es, después de que hacen esta reflexión inicial, si creen que ya tienen un proyecto, lo que hay que respondernos es para quién lo estamos haciendo, y en ese sentido tener tres formas de verlo, ¿no? Cuando hablamos de innovación, pues la gente tiende a hablar de muchas teorías de innovación y a decir para ellos qué es la innovación. Para mí la innovación en lo personal es lo que se encuentra justo en medio de estos tres círculos, ¿no? De este diagrama de Venn, que es, primero, alguien lo necesita o alguien lo quiere, ¿no? En segundo lugar, es posible hacerlo, es factible, y en tercer lugar es si deberíamos o no hacerlo, ¿no? Que muchas veces tenemos dos de las preguntas, pero si no lo conjuntamos con la tercera,
pregunta no hace sentido, ¿no? Y viceversa, ¿no? A veces queremos hacer algo y podemos hacerlo, pero en realidad nadie lo necesita. Entonces, cuando tú encuentras este punto, ¿no? Esa intersección, a mí me parece que ahí hay una innovación definitivamente, independientemente de lo que se trate. ¿Por qué? Porque va a estar abriendo una posibilidad y va a estar abriendo un mercado, un nicho de usabilidad de un producto o de un proyecto para personas que tengan una necesidad real en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y cuál es la realidad? El 90% de los productos nuevos fallan, ¿sí? O sea, esto es una realidad en la industria. Esto no es nada, digamos, no es nada nuevo, pero además es un dato muy revelador. ¿Por qué? Pues porque por algo incluso en este espacio emprendedor también se considera una tasa de éxito y de fallo de productos nuevos. No hay casos de éxito, pero también, y a lo mejor hay casos que no son de éxito pero funcionaron, pero hay una gran tasa de fallos. Es decir, muchos productos nunca van a ver la luz del día, o a lo mejor van a ver la luz del día pero luego se van a morir en el mercado. ¿A qué nos referimos? En el caso específico de la industria de alimentos y bebidas, la tasa de fallo en nuevos productos está definido como los productos que no se encuentran disponibles en anaquel 5 años después de introducidos. Eso es bastante, ¿eh? O sea, es decir, hasta después de 5 años, cuando un producto logró pasar esa barrera de 5 años y mantenerse en el mercado por más de 5 años, se considera un éxito. De otra suerte podríamos pensar que es un éxito, pero en realidad ¿por qué? Pues porque es un producto que está destinado a no ser sustentable o a no sostenerse en el tiempo por no existir el mercado suficiente. Entonces, si realmente queremos hablar de desarrollo de productos exitosos, tenemos que pensar en términos de cuánto tiempo queremos que nuestro producto perviva en el mercado, ¿vale? Bien, esto es importante. Todo el mundo cuando habla de desarrollo de productos piensa en Apple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una empresa muy icónica, es una empresa muy emblemática. Bueno, pues Apple también ha tenido sus fallas en el desarrollo de productos, ¿no? Y por ponerles un ejemplo, ellos quisieron sacar este teléfono mucho antes que el iPhone, ¿sí? Cuando todavía, yo creo que fue más o menos por ahí de los 90s. Querían hacerle competencia también cuando salió la Palm. Pero se fijan, o sea, todavía incluso pues trae la rueda análoga del telefonito, que a lo mejor a muchos de ustedes ya no les tocó, pero a otros de nosotros sí nos ha tocado usar estos teléfonos. Entonces, todas las empresas han fallado en el desarrollo de productos. Esto no es malo y en sí mismo incluso es bueno, porque eso significa que son empresas que están constantemente iterando, que están constantemente repitiendo. ¿Para qué? Para mejorar, ¿no? No repitiendo lo mismo, sino repitiendo de manera consciente o deliberada para mejorar lo que no funcionó en la versión anterior. Entonces, actualmente pues tenemos un montón de posibilidades de desarrollar nuevos productos de manera abierta, ¿sí? Hay plataformas abiertas que permiten el desarrollo de productos de manera global. Incluso hay plataformas que te permiten a ti, teniendo una idea, hacer que gente que ni siquiera contrates desarrolle ese producto para ti, siempre y cuando estén contemplando un porcentaje de la ganancia sobre ese producto, ¿no? Entonces, actualmente este tipo de plataformas, open source, crowdfunding y todos estos temas que se han vuelto un poco moda, pues funcionan así, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que hay dos factores clave que pueden hacer viable el desarrollo de un nuevo producto para empezar, ¿no? Que son, digamos, que son las restricciones maestras o las restricciones más importantes a la hora de hacer un desarrollo de producto. En primer lugar son los factores tecnológicos, es decir, la tecnología disponible que exista, en este caso para la parte de alimentos, por ejemplo, en el caso de ingredientes o en el caso de empaque, y en el caso de los ajustes y de las regulaciones. La regulación, pues literalmente ajusta al mundo a una serie de normas, a una serie de reglas y a una serie de leyes, digámoslo así, que pues de alguna forma restringen las posibilidades de desarrollo de productos en ciertas partes. Hay productos que no se pueden desarrollar porque legalmente no es posible hacerlo, o en ciertos países porque la regulación de ese país no lo permite. Pero fundamentalmente pues los cambios en las normativas de políticas públicas, por ejemplo en el caso de la industria de alimentos, que vuelvo es la industria que voy a usar de ejemplo para toda la presentación, el caso de aditivos, o aquí en México los sellos nutrimentales, por ejemplo. Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en innovaciones en empaque
y cosas tan sencillas como estas que a veces se ven en el supermercado. Es un producto coreano que literal es una caja en la que te ponen los plátanos sobre una base que te permita ver el color, que te permita hacer un contraste de color, y simplemente ponen plátanos con distintos grados de maduración para que tú cada día de la semana te vayas comiendo uno, y así, ¿no? De lunes a viernes. Entonces ya está. Pero el hecho de tener este empaque de esta manera y comunicarlo de esta manera incrementa el valor del producto, y obviamente también lo hace sujeto a un mayor precio, ¿no? En el caso del aguacate, exactamente lo mismo, una cajita en la que te van diciendo cómo van los aguacates, un aguacate más maduro a un aguacate menos maduro, y tú vas escogiendo de acuerdo al día de la semana el que te vas comiendo, ¿no? Entonces, pues te ayuda, ¿no? Te optimiza, a ver, no sé, te optimiza costos a lo mejor de tu despensa o algo así, pero a lo que voy es a que es una forma innovadora de presentar un producto, ¿sí? Entonces siempre hay que buscar en ese tema, en la parte de la tecnología. Por ejemplo, aquí esto lo puse por la parte que dice aquí de empaque, pero bueno, en general por ese tipo de restricciones y por ese tipo de condiciones es por las cuales pues podemos hacer desarrollo de productos de manera permanente. Yo les voy a presentar de manera muy rápida entonces esto fue como una introducción. Les voy a presentar de manera muy rápida la metodología Sprint, que es una metodología para desarrollar productos, problemas, resolver problemas, testear productos, testear ideas, testear proyectos, testear negocios, en tan solo 5 días, ¿no? O en una semana o en un tiempo muy corto, llamémosle de manera más general, en un tiempo muy corto. Esta es una metodología que se ha vuelto muy famosa en todo lo que es Silicon Valley, porque la diseñó y la desarrolló Google, el equipo de Google Ventures, que es un equipo de proyectos innovadores de Google, en el cual Google mete capital de riesgo, que está muy interesante porque son empresas que por lo regular sí tienen un componente de disrupción o de innovación muy fuerte, ¿no? Pero que justamente Google lo que dijo es, bueno, ¿cómo le hacemos para que todas las empresas a las que nosotros vayamos a apoyar tengan posibilidad de ser exitosas si es que cada una viene de diferentes personas, ¿no? Es decir, a lo mejor tú me vas a llegar con una metodología o con una idea, con un proyecto muy avanzado, muy filtrado, y a lo mejor va a haber que me vaya con una idea muy cruda o con una idea, digámosle que todavía muy incipiente, ¿no? Muy nueva. Entonces, Google desarrolló esta metodología precisamente para homologar, para estandarizar el desarrollo de nuevos productos, y lo hizo así porque pues obviamente, ¿no? Todo el mundo andamos ocupados, hay poco tiempo disponible y hay muchas cosas hay muchos proyectos que revisar, pues hagámoslo de manera corta, ¿no? Para no perdernos. Entonces, este libro se lo recomiendo muchísimo, de verdad. Es un poco la idea es seguir esta metodología. Es una metodología que definitivamente se tiene que ir aprendiendo, o sea, no es un tema que no es un 1, 2, 3, efectivamente tiene 5 pasos, pero hay que ir conociendo como la dinámica y sobre todo tener práctica en esta metodología. Pero es una metodología que me parece muy interesante. Básicamente se las explico así de manera muy rápida porque bueno, pues el tiempo no nos lo permite más, pero básicamente es lo siguiente. En una semana tenemos que ser capaces de entender el desafío y de mapear un desafío, esbozar las soluciones posibles para ese desafío. Y ese desafío puede ser el desarrollo de un nuevo producto, el desarrollo de una página web, el desarrollo de un nuevo negocio, de una empresa, de un proyecto dentro de una empresa, etcétera, ¿no? Esbozar las posibles soluciones, escoger la mejor con una metodología estructurada, o más bien una metodología, digamos, innovadora, crear un prototipo que funcione, un prototipo realista, y probar ese prototipo con clientes potenciales o probar ese prototipo con usuarios potenciales que nos permitan entender qué funciona y qué no funciona, y finalmente aprender. Esta metodología no necesariamente va a garantizar que el producto va a ser exitoso, y esta metodología no necesariamente va a garantizar que el producto va a ser rentable, ¿no? Que el producto se va a llevar a cabo, pero sí te va a garantizar que vas a aprender qué es lo que tus usuarios están buscando, qué es lo que les duele, qué es lo que necesitan, qué es lo que les da satisfacción y cómo es como nosotros podemos ir respondiendo a ello. Entonces, hablemos de desarrollo de productos en términos generales. Para mí, por ejemplo, una página web es un producto.
Para mí una aplicación es un producto, no necesariamente tienen que ser productos tangibles. Entonces creo que nuestro universo es más amplio. Entonces les platico, les digo muy rápido de qué se trata la metodología Sprint, o entro un poco en el detalle de lo que es la metodología Sprint. En primer lugar, tenemos que tener bien claros en dónde lo vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, en una sala como esta aquí en Espacio Emprendedor me parece un lugar ideal porque tiene muchos de los elementos que se consideran necesarios para poderlo hacer, y eso tiene mucho que ver con la dinámica del equipo, ¿sí? Porque esto facilita la interacción y facilita digamos, los procesos de toma de decisiones que pueden dar lugar a aprendizajes, que pueden dar lugar a entendimiento muy claro acerca de la usabilidad, de la factibilidad del producto y de cómo puede funcionar. Entonces, pues necesitamos tener obviamente pizarrones, necesitamos tener un lugar, un espacio cómodo, necesitamos tener un lugar en el que nos podamos mover, necesitamos tener incluso alimentos que nos permitan tener ¿cómo se llama? Una mejor función cerebral, tipo snacks, chocolates y ese tipo de cosas. Necesitamos tener una cámara para documentar permanentemente todo lo que está sucediendo, tomar las fotos de los pizarrones y de las storyboards que se hacen y de las post-its que vamos poniendo. Tenemos que tener un montón de post-its y bueno, pues sobre todo entender que nuestro equipo, lo ideal es que el equipo de trabajo sea multidisciplinario. Por eso está muy padre en este sentido. Por ejemplo, hay veces en las que una empresa nueva pues literal es una sola persona, ¿no? Pero si tú puedes juntar un equipo, no sé, de unas 2 o 3 personas más para poder llevar a cabo un sprint para desarrollar tu idea de negocio, estoy seguro que vas la posibilidad vas a incrementar tu percepción acerca de lo que puede funcionar para tu producto de manera exponencial, ¿no? Entonces, eso pues se puede hacer de esa manera también, ¿no? Invitar gente. Aquí en Espacio Emprendedor creo que hay gente que puede apoyar con esa parte, es decir, crear un equipo de trabajo que solamente va a trabajar durante esa semana, no solamente va a trabajar durante ese tiempo. Lo ideal es que no sea espaciado, sino que sí sea durante una semana. Más o menos calculan como unas 6 horas diarias de trabajo. Pero bueno, el primer lugar es arreglar el lugar, ¿no? El entorno. Entonces, cada una de las no me voy a detener en esta parte. Esto, pues bueno, espero que si queda grabado le pudieran sacar a lo mejor una captura de pantalla o, en fin, la presentación está aquí en Sedeco, seguramente se les pueden facilitar. Pero al final el tema es cómo voy haciendo cada una de estas partes. Entonces, primero en el mapeo, lo que yo tengo que definir y lo tengo que hacer es definir la meta. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Sí? Y la meta no significa hacer un producto, ¿no? La meta tiene que estar en función de la necesidad que yo quiero resolver, de la necesidad de mi cliente, de mi usuario. Si yo entiendo el valor que le voy a agregar al usuario, el producto es lo de menos, porque el producto puede cambiar en función de eso, pero el valor no va a cambiar, ¿sí? Entonces, vamos haciendo una especie como de ejercicio en el que vamos haciendo descubrimiento, aprendizaje, uso y resultados, ¿no? Entonces el mapeo lo que nos dice es define tu objetivo. Entonces la parte, digamos, clave, definir el objetivo y hacer el Customer Journey. El Customer Journey es el viaje del cliente o la experiencia del cliente en la forma en la que utiliza nuestro producto, ¿sí? Es decir, vamos mapeando todas las fases de uso de ese producto desde que el cliente lo selecciona, lo compra, lo adquiere o antes de adquirirlo, durante toda su etapa de vida y al final de cuentas qué pasa con ese producto, ¿no? En la parte de soluciones, después de eso, al día siguiente, lo que se hace es lanzar soluciones, ¿no? Buscar, según la meta que definimos, el objetivo que definimos, tenemos que buscar soluciones. Esto lo hacemos de manera individual, lo hacemos de manera, digamos, en corto cada quien, en lo personal, para buscar posibilidades de solución, ¿sí? Comenzamos a pensar en perfiles para clientes para una entrevista posible. Entonces vamos teniendo siempre al cliente en la mente, y esta es una etapa en la que se busca generar aprendizaje sobre cómo ir resolviendo el objetivo definido de manera visual, ¿sí? Si ustedes revisan el libro o si se meten a la metodología, la página web es thesprintbook.com. El libro está en español, la página web está en inglés, pero ahí te van explicando sobre cada uno de los pasos, todas las, digamos, posibles, incluso como esquemáticas visuales que se requieren para cada uno de los pasos. Entonces vas aprendiendo sobre cómo hacer dinámicas de grupo de toma de decisiones. En la parte de deliberar, la parte de qué decisiones son las que se van a tomar es sobre las soluciones que se plantearon.
definir propuestas de solución, ¿no? Y decidir cuáles van a ser las que vamos finalmente a considerar como las más importantes. Esto es muy importante porque uno pudiera pensar a veces cuando hace ejercicios de tormenta de ideas, el clásico brainstorming, que significa pensar en soluciones para algo y luego ponerlo y clasificarlo, y cuáles son las mejores y esto, y al final de cuentas uno puede quedarse con una sensación de frustración si no sé, si por ejemplo la solución que uno quiso en lo personal no se decide como la solución para el proyecto final. Pero eso no importa aquí, porque aquí el chiste es hacerlo rápido y tomar las decisiones más, digamos, más importantes. Es como categorizar lo más importante y comprimirlo. Entonces la toma de decisiones aquí pues se va haciendo a través de un guión gráfico, ¿sí? La toma del guión gráfico es qué es lo que va sucediendo en el viaje del cliente, cómo voy respondiendo yo en cada una de esas partes y cómo lo voy mapeando y de manera que haga sentido respecto a lo que yo quiero, ¿sí? Esta parte tiene que ver con el uso que se le da a un producto, es decir, con la usabilidad del producto, o tiene que ver con la experiencia del cliente, ¿sí? Tiene que ver con el servicio también. Entonces, hacemos cuestionarios para entrevistas a partir del guión y hacemos un plan para el prototipo. Bien, esto es el miércoles, ¿no? Lunes, martes, miércoles. El jueves estamos haciendo los prototipos, estamos haciendo un taller de prototipos. En esto, de lo que se trata es de tener herramientas, no sé, por ejemplo, a ver, aquí a la mano tengo Durex, tengo tijeras, tengo plumones, tengo más post-its, tengo, no sé, tengo cintas, gomas, elásticas, tachuelas, papel, lo que se requiera. Y sobre eso vamos a ir haciendo un prototipo. No necesariamente tiene que ser un prototipo tangible, puede ser un prototipo en PowerPoint sobre una página web, puede ser un prototipo de un anuncio publicitario de un producto, puede ser un prototipo, digamos, idealizado de un producto, pero lo ideal en esta parte es tener una mentalidad en la cual creemos ese prototipo para poder aprender, ¿sí? Que sea lo más utilizable posible. Aquí en este caso, pues las herramientas incluso pueden ser, por ejemplo, hasta una impresora tercera dimensión que te puede imprimir un prototipo del producto, no sé, del envase, de la pieza, del molde, en fin. Dividimos, hacemos un equipo de trabajo, ponemos en la mesa, hacemos una especie como de taller, ¿no? Un poquito jugando el tema y construimos un prototipo para hacer una corrida de prueba, ¿no? En el caso de los alimentos, lo que se utiliza muchas veces son muestras de alimentos o muestras de envases y luego la etiqueta la podemos dibujar como nos interesaría que quedara, en fin, tal, se la pegamos al producto, tenemos un dummy del producto y sobre eso podemos ir trabajando. Debe de ser real y debe de ser funcional, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que tiene que tener ese componente que posteriormente en la entrevista nos va a hacer sentido. Bien, finalmente el viernes es la entrevista. Las entrevistas a los clientes se tienen que hacer de manera estructurada, no son entrevistas abiertas, hay un procedimiento y hay una metodología que es la que siguen estos señores de Google para lograr justamente obtener la información que se quiere acerca del usuario. Entonces, ya pensamos desde el martes cuáles van a ser los posibles perfiles de clientes, los fuimos contactando y el viernes ya los tenemos listos. Son 5 entrevistas, no más. ¿Por qué? Porque se calcula que 5 es el número correcto en el cual se puede obtener la información suficiente para aprender acerca del proyecto. Y bueno, aquí de lo que se trata es de ver cómo los clientes reaccionan antes de comprometerse a algo, ¿no? Y el cliente tiene que tener una mentalidad de, ¿sabes?, de usarlo y decir, sí sirve, no sirve, me parece que esto no me hace sentido, sí, o sea, el cliente no sabe nada, pero es un cliente potencial, entonces él te va a ayudar mucho a esa reacción inicial y esas sensaciones que le da o que le deja el uso de ese producto, de esa página web, de lo que sea, ¿no? Aquí lo que se sugiere es tener de un lado a los entrevistadores y del otro lado a los entrevistados uno a uno, es decir, no sé si en el equipo del sprint somos 4, estamos 3 en un cuarto y 1 con el entrevistador en el otro cuarto. Entonces, aquí en este caso, pues lo que se trata es de ir siguiendo un guión en el cual vamos primero, pues obviamente tenemos que romper el hielo con la persona, decirle por qué está ahí y tal, cuáles son los objetivos, qué nos interesa, y luego dejarle el prototipo para que lo vaya utilizando, ¿no? Y para que nos vaya diciendo, yo lo veo así, me parece que esto sí, que esto no, este color, esta forma, este botón, esto lo que sea, ¿no? Finalmente, lo que hacemos es una recapitulación, ya después de que se terminan las entrevistas, muchas gracias, se les puede dar incluso hasta un detalle, un regalo, lo que sea,
y hacemos ya una especie de cierre de sprint, recapitulación y cuáles son los siguientes pasos. Entonces, esta metodología me parece muy interesante para... Estos son algunos ejemplos de los, digamos que de los posibles escenarios que se van a ver, ¿no? Los pizarrones, por ejemplo, esto puede ser el mapa para lograr definir el objetivo. Estos pueden ser algunas de las soluciones que se vayan tomando, algunas de las opciones para decidir, que es un método muy deliberativo, ¿no? Es decir, al final de cuentas tenemos que hacer, este es el método de toma de decisiones. Hay muchas soluciones de manera individual, luego se hacen evaluaciones de manera grupal y luego se toma una decisión de manera conjunta. Entonces, esa metodología es una metodología que nos ayuda mucho a ser disciplinados respecto al objetivo que estamos buscando. Y las ideas emergen, las mejores ideas van a emerger en conjunto. Entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, es una especie de storyboard de lo que se va haciendo durante toda la experiencia del cliente. En este caso, es una empresa de café. Y al final de cuentas tenemos que decidir en base al impacto y al esfuerzo, ¿no? Es decir, lo que tenga menor esfuerzo y mayor impacto probablemente sea la mejor ruta para poder empezar a trabajar en el proyecto. Bien, en la parte de prototipos, pues por ejemplo necesitamos en muy poco tiempo lograr algo que sea lo bastante real para probarlo, pero que no vaya a ser el producto final, o aunque no sea el producto final. Y bueno, pues en las entrevistas pues lo hacemos de esta manera, ¿no? El cliente está con el entrevistador uno a uno en la sala de entrevistas y en la sala del sprint está el equipo tomando notas, viendo el video de la entrevista con el cliente. Esta es una... No sé si alguno de ustedes conozca la aplicación de Miro, M-I-R-O, Miro. El equipo de Design Sprint subió un mapa, un pizarrón dinámico para todo el proceso de sprint de manera remota. Ahora con la cuestión de que se ha vuelto muy remoto todo lo que son las interacciones, pues también se pueden hacer de esa forma. Pero bueno, esto les puede servir incluso si lo hacen de manera presencial. Y esto es un poquito lo que se va haciendo, ¿no? Mapeo, sketch, decisión, prototipo y prueba, ¿no? Entrevistas. Entonces ahí te van poniendo, pues como de alguna manera, todos los templates o todas las borradores o las plantillas para poder trabajar un sprint. Un caso de éxito que ellos sacaron, que manejan en el libro, es el de Blue Bottle Coffee, que es una empresa que actualmente pues tiene presencia en Estados Unidos y en Asia, y que se dedica básicamente al tema de café. Entonces, desde un producto tan sencillo como el café, se le puede extraer un valor impresionante si uno es capaz de entender qué es lo que los clientes están buscando, ¿no? Pero esto es parte y resultado del proceso de entrevistas y de investigación con la metodología Sprint. Entonces me parece que es importante mencionarlo, ¿no? A mí me parece que el tema Sprint es bastante interesante. Este fue su guión gráfico que ellos siguieron. Si se fijan, todo tiene que ser muy visual, pero no tienen que ser ningún artista para hacerlo. O sea, al final de lo que se trata es de ir entendiendo, de ir tomando notas, de ir proponiendo soluciones y luego de irlas poniendo de manera tal que hagan sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto fue uno de los prototipos. El día del taller de prototipo ellos sacaron de hecho, todavía ni siquiera se llamaba Blue Bottle, se llamaba Telescope, pero fueron probando formas de presentarle la información a los usuarios y fueron probando maneras de entender cómo querían ellos darle valor. Ellos lo que hacen esto es toda una experiencia, ¿no? De acuerdo al tipo de café que te gusta, la metodología para el filtrado de café, ellos te ponen una serie digamos, de posibilidades de cómo te entregan el café. Ellos manejan todo lo que son los equipos para baristas, en fin, tienen como una especie como de barista digital que te va ayudando a decidir, etcétera. Entonces es muy interesante. Pues básicamente es lo mismo, o sea, es vender café, ¿no? Y es entrega de café a domicilio. Este es el sitio web hoy. Suscríbete a tu café favorito, pero es parte del refinamiento de los sprints que ellos seguramente estuvieron haciendo, ¿no? Y la verdad es que es bastante sencillo, pero es bastante poderoso, ¿no? Y actualmente, si tú te metes a la página y buscas que te manden café, dice que México no es uno de los países en los que actualmente no están dando servicio porque su capacidad está excedida. Es decir, han crecido de manera permanente durante los últimos años y pues la verdad es que es un caso de éxito, ¿no? Al final de cuentas, los sprints, y para cerrar un poco el tema, lo que hacen es, a mi modo de verlo, estas dos cosas, una cosa es servificar los productos, aunque se escucha medio raro, y la otra es productificar los servicios. ¿A qué me refiero?
muchas veces cuando nosotros tenemos una idea tangible, nos olvidamos de la parte, cuando tenemos un producto tangible o cuando tenemos un producto material, nos olvidamos mucho de la parte del servicio. Y viceversa, a veces cuando nuestra empresa o nuestro negocio es un negocio de servicio, nos olvidamos mucho de la parte tangible. Entonces hay que tangibilizar esa parte y por otro lado darle todo el servicio a los productos tangibles que existen en el mundo real y que tenemos nosotros en nuestros proyectos. Entonces, para mí una de las grandes ventajas del sprint es esta, ¿no? Si tú tienes un producto tangible, un shampoo, lo más probable es que al final de cuentas tú vayas a entender todo el mapa mental y todo el ecosistema del cliente por encima de tu shampoo y viceversa, ¿no? A lo mejor si tú tienes una idea acerca de poner una, no sé, una empresa de, yo qué sé, que te vende papas, papas al horno preparadas, ¿no? Y que estás dando servicio al cliente, al final de cuentas probablemente te des cuenta que todo ese servicio tiene que ser congruente con el producto que tú estás ofreciendo y vas a tener que remodelar el producto, el empaque, en fin, la experiencia en general, ¿no? Al final de cuentas todo esto en lo que se resume es en experiencia del cliente. Bien, otro de las metodologías, no me voy a meter mucho, es la ingeniería inversa, ¿sí? Esto, el sprint, a mí me parece que es una gran metodología, pero hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero pues yo no voy a hacer sprint o que no me interesa ese método porque a lo mejor no tengo tiempo o lo que sea. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es ingeniería inversa. En el caso de los alimentos, la ingeniería inversa pues es esto, ¿no? Es agarrar un producto que ya está en el mercado y, digamos, descomponerlo en todos sus elementos para poder tú generar un producto muy similar en función de una fórmula base, ¿no? Esto es algo que nosotros luego hacemos y es una forma también de generar nuevos productos. Si uno va y viaja y se da cuenta de un producto muy interesante que hay y lo compra porque le parece que es una buena idea para llevar a cabo un proyecto, lo puede desmenuzar con ingeniería inversa, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de la ingeniería inversa. Todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Seguido nos llegan peticiones de, oye, es que quiero un producto así, dime cómo lo hago. Entonces hay que hacer ingeniería inversa, ¿no? Descomponerlo en sus elementos hasta lograr una prueba estadísticamente, una prueba significativa de la preferencia de consumo del producto que nosotros ya hayamos desarrollado. Bien, el checklist de factibilidad inicial de cualquier desarrollo de producto tiene que responder a las siguientes preguntas. Es decir, ya después de que llevamos a cabo un sprint, de que llevamos a cabo un desarrollo experimental, de que llevamos a cabo ingeniería inversa, cualquier metodología que hayamos seguido, tenemos que ser capaces de entender y de respondernos a estas preguntas, no algunas, a todas. ¿Quién va a consumir el producto? ¿Quién es mi consumidor? ¿Sí? ¿Cómo va a utilizar el producto? ¿Sí? ¿Qué preparación requiere el producto? ¿Sí? Es decir, ¿qué previo requiere el producto para poderse usar? ¿Qué beneficio va a obtener el consumidor? Si el producto va a tener otro uso distinto al que yo estoy pensando que va a tener, que esto probablemente en el sprint podría salir. ¿Contra qué productos compite? Una vez más, ¿sí? ¿Qué productos similares hay en el anaquel? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo se ven? ¿Por qué prefieren el producto A o el producto B al mío? ¿No? Especificar cómo se espera que el público lo vaya a conocer, que eso también es muy importante, ¿no? ¿Cuál es mi teoría sobre el uso que se le va a dar a ese producto? Y finalmente indicar el precio que va a tener, que otra vez tiene que ver con la parte inicial de ¿es rentable o no es rentable, ¿no? Se supone que sí es rentable y en esta etapa yo debería ya de tener algo mucho más sólido, ¿no? O de entender qué implicaciones tiene esto en términos de costo. Bien, esto respecto a la parte de desarrollo de productos. Digo, cualquier duda, por ahí al final voy a dejar mis datos. No sé si hasta aquí, si hay alguna pregunta, sugeriría yo, en caso de que hubiera alguna pregunta ahí en el chat, responderlas al final para alcanzar a cubrir los temas. Y bueno, el otro tema del que les quería platicar es el tema de tendencias de consumo de mercado para el sector alimentos y bebidas 2021-2022, que me parece que es muy importante porque justamente de ahí salen las ideas para nuevos productos, ¿sale? Entonces, primero que nada, los factores de preferencia del consumidor por regular se pueden agrupar en estos tipos, ¿no? Factores de mercado, factores psicológicos y factores sensoriales. Cuando uno tiene un producto, por lo regular, todos esos factores juegan de manera un poquito inconsciente, pero al mismo tiempo, y decide y finalmente inciden en la decisión que se toma, ¿sí? Es decir, uno a veces no es consciente de por qué toma una decisión,
sobre una compra de un producto A o de un producto B, pero muy probablemente tuvo que ver alguna de estas conexiones, ¿sí? Es decir, el tema de factores de mercado, pues obviamente el precio, la marca, la disponibilidad del producto, la etiqueta. Los factores psicológicos, pues mi aversión al riesgo, mis actitudes hacia un producto, mis expectativas, sociocultural, estilo de vida, valores. Y en la parte sensorial, acerca del olor, color, sabor, textura, apariencia, envase, etc. Entonces, son factores de preferencia de consumo que siempre hay que tomar en cuenta en la parte de tendencias de consumo para ver qué es lo que está demandando el mercado. Bien. Me gustaría enfocarme en esta diapositiva. Personalmente creo que es muy importante porque para mí, y bueno, no para mí, en general, en los estudios de mercado post pandemia que yo he estado revisando, todos coinciden prácticamente en lo mismo. Hay 3 factores clave en el sector de bienes de consumo que son conveniencia, salud y valor, ¿vale? Entonces, para mí, creo que esto es como muy importante como platicar de lo que es. Estamos hablando de que esta nueva normalidad nos implica nuevas suposiciones sobre lo que la gente consume o modifica de hábitos de consumo, ¿no? Hábitos que llegaron para quedarse. En el caso de la industria de alimentos y bebidas en Latinoamérica, que creo que es la que nos aplica, pues bueno, esto es lo que se está viendo. Si ustedes van a una feria de productos tipo Food Expo o Food Tech o Expo Pack o cualquiera de estas y tienen una conferencia de tendencias de mercado 2021 o 2022, seguramente va a ir sobre lo mismo. O sea, los 3 temas que estamos hablando es conveniencia. ¿A qué nos referimos con conveniencia? Pues a la facilidad de uso, ¿no? Es decir, cada vez buscamos productos más listos para comer o productos más prácticos de preparar. Hay un incremento en esta parte y sobre todo el tema de preparado en casa por el cambio de hábitos que ha habido con el cambio a la parte de trabajo remoto, a la parte de escuela remota, a la parte de aislamientos, en fin, que definitivamente no están ya tan ligados al tema pandemia, ahora están ya ligados a un nuevo hábito de consumo. Entonces, caso como por ejemplo el café soluble, conservas, panes precocidos, todo lo que son productos RTE, que es listos para comer, ready to eat, que están creciendo a doble dígito y bueno, esto creo que es importante para que lo vean, lo tomemos en cuenta. Aquí ahora actualmente se busca mucho, las empresas están buscando cómo apoyar al consumidor para consumir, para preparar y consumir alimentos, todo lo que tiene que ver con el tema de recetas, con el tema de practicidad, con esta parte de conveniencia, ¿sí? Entonces la parte de conveniencia, la parte de salud es el segundo eje o el segundo factor clave en tendencias de consumidor y la parte de salud tiene que ver como un concepto integral, ¿no? Es decir, la gente está buscando, ahorita vamos a ver algunas otras estadísticas interesantes, toda la parte de la salud desde el punto de vista no solamente físico sino también mental, ¿no? Emocional, y entonces hay un montón de productos que se están generando para justamente responder a esta demanda. En el caso de los alimentos funcionales, los vitamínicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de indulgencia y un poquito como de comidas de placer y toda esta parte, y la parte sustentable, ¿no? La parte de la sustentabilidad, ¿no? ¿Por qué lo estoy consumiendo? Hoy los consumidores, incluso en Latinoamérica, son mucho más conscientes de lo que están consumiendo en el supermercado, en bienes de consumo, que lo que eran hace un año y medio. Y finalmente la parte del valor. ¿A qué nos referimos por el valor? A que el costo del producto probablemente antes no era tan relevante, hoy es mucho más relevante, por lo tanto tenemos que ser un poquito más cuidadosos en cómo lo planteamos respecto a lo que estamos ofreciendo. En este caso consideremos que Latinoamérica es una región en la cual pues sí ha habido un impacto de la parte de la disminución del poder adquisitivo, más o menos se calcula que es un 1.3% en toda la región Latinoamérica, o sea desde México hasta Argentina, y en este caso pues ha habido un crecimiento de lo que son cadenas de descuento, los discount retailers, que son todas aquellas cadenas de supermercado que buscan el tema de precios bajos, ¿no? Esto, pues obviamente la combinación de estos 3 factores, seguramente si nosotros estamos pensando en desarrollar un producto, tenemos que considerar esta interacción de estos 3 factores, ¿sí? Conveniencia, salud y valor. Entonces, muy probablemente si logramos estar en esa
en esa ecuación, tendremos mucha mayor probabilidad de éxito. Finalmente, el tema del e-commerce, algo que me parece muy relevante es que el e-commerce ha crecido actualmente. El año pasado lo que se esperaba que creciera hacia el 2027, cosas así casi como de 10 años, ¿no? Ha tenido un crecimiento de canales directos también, es decir, los canales de e-commerce se han atomizado. ¿Por qué? Pues porque ahora ya yo puedo abrir hoy si quiero una tienda de comercio online, hoy mismo, ¿no? Entonces, esto pues cambia un poquito las reglas del juego, ¿no? Cambia mucho las reglas del juego. Estos son algunos de los datos que ayudan a soportar esos supuestos. Uno de ellos es qué tanto, esto es para Latinoamérica, es un reporte de Euromonitor. Y lo que te dice básicamente, creo que aquí lo relevante es en México, menos de una vez al día se cocina en México, ¿no? ¿A qué nos dice esto? Que de las 3 comidas probablemente en México la mayoría o más del 50%, casi un 60% de las personas solamente van a cocinar una vez al día. Esto abre la posibilidad para que los productos de conveniencia, los productos listos para comer, crezcan, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la gente está buscando este tipo de soluciones. Y finalmente, en el tema de qué tanto estamos esperando que los hábitos de compra cambien debido al COVID-19, pues digo, es un poco lo que les decía ahorita. Esto no es algo que tenga que ver con la pandemia, sino que es algo que ya llegó para quedarse y que tiene que ver con la parte de, a mí me parece lo más relevante es, en octubre de 2020, bueno, en abril todavía como que no había mucha, ¿no? Un 40%, pero hoy actualmente más del 70% dicen que los hábitos ya cambiaron. Entonces, creo que estas son oportunidades para una nueva normalidad que son muy interesantes. Entonces, pues tomémoslo en cuenta, ¿no? Para el desarrollo de productos. Por otro lado, pues obviamente temas muy generales, ¿no? La gente busca pertenecer a una comunidad de consumidores locales, al tema de consume lo que se produce aquí, al kilómetro cero que le llaman, ¿no? Es decir, buscar proveedores alrededor, primero que a buscar proveedores fuera, en fin, locales, productos locales con una perspectiva global, etcétera. Y bueno, pues obviamente ha incrementado el porcentaje de hogares que están consumiendo productos locales, ¿no? Entonces esto es un área de oportunidad interesante. Si uno va hoy al súper, vas a ver una configuración que está cambiando, ¿no? Y es un poco la respuesta a los hábitos de consumo. Por otro lado, el tema de la sustentabilidad es un tema que tiene que ver más con la parte de las generaciones futuras, ¿no? En este caso, por ejemplo, la generación Z o los millennials. En el caso de los millennials, el 61% estarían dispuestos a pagar más por un producto que tenga un componente sustentable o que sea amigable con el medio ambiente. Ya luego hablaremos ya después en otra ocasión aquí con ustedes del tema de empaque. Pero bueno, tiene mucho que ver con esto, pero no solamente con el empaque, sino también con el producto en sí mismo, ¿no? Y esto tiene implicaciones importantes. Entonces, la ecoconciencia como otro de los factores clave. En la otra parte, productos que ayuden a tomar decisiones para mejorar nuestra salud, ¿sí? Ya que pues, se considera que hay una correlación importante entre el COVID-19 y las comorbilidades, o todo lo que tiene que ver con diabetes, hipertensión, hiperglucemia, etcétera. Entonces se han buscado productos que justamente respondan a estos temas: alto contenido de fibra, consumo de ingredientes que promuevan el control del azúcar, control glicémico y productos ricos en antioxidantes, ¿no? Esto pues en la parte de alimentos y bebidas porque son productos que están empujando muy fuerte. Por otro lado, mucho énfasis en la parte de azúcares y grasas debido a los impuestos y debido al etiquetado nutrimental. Y bueno, pues la presión que existe sobre la industria para hacer reformulación, prácticamente toda la industria de alimentos ha tenido que reformular, o al menos la grande industria de alimentos ha tenido que reformular más del 80% de su portafolio de productos debido a las nuevas regulaciones, caso de etiquetado con los sellos. Y bueno, por ejemplo, en este caso Danone, que ha sacado productos que ya no contienen azúcar añadida, ¿no? Y bueno, pues esto de alguna manera nos muestra también el incremento en la conciencia del consumidor respecto a lo que está adquiriendo, ¿no? Los alimentos ultraprocesados, pues bueno, tienen un impacto en la salud interesante. El tema de ultraprocesados, que no se sabe bien qué es porque ni siquiera la norma lo dice,
Pero bueno, lo consideramos un ultraprocesado, algo así como una sopa Maruchan, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy en día, pues todo el mundo está viendo el impacto en la salud y qué tanto eso afecta en mi toma de decisiones de compra, ¿no? Si me ayuda a mantener un buen peso, si me ayuda a mejorar mi función digestiva, si me ayuda a mi función cardíaca, a mantener mis niveles de energía, a fortalecer la parte ósea, los huesos, a mantener una masa muscular adecuada. Y bueno, en este caso un 30% de los mexicanos relacionan el impacto en COVID con una preocupación de incrementar de peso, ¿no? Como que ha incrementado mucho ese tema emocionalmente y en la mente del consumidor. Y bueno, pues lo que se puede hacer es adaptar productos pensados para ciertos hábitos de vida, pero con nuevas propiedades, ¿no? En este caso, esta sopa Maruchan, o esta sopa tipo Maruchan, tipo Nissin, con una reformulación, ¿no? El tipo de cereal sin gluten, propiedades vitamínicas, preparación ¿no? más saludable, etcétera, toda la parte de deshidratados, en fin. Lo que tiene que ver con la aprobación del consumidor, esto es muy importante y muy relevante en hábitos de consumo, hábitos y tendencias para desarrollo de nuevos productos. Actualmente, los productos tienen, digamos, esta posibilidad de ser rankeados, evaluados, tanto por un organismo independiente, como en el caso, por ejemplo, los merengues Don't Worry, ¿no? Que son unos merengues que están causando bastante interés en el consumidor, o en la parte de los productos que pueden venir de la parte de desarrollo por organismos como la Fundación Mexicana para la Diabetes, en el caso de lo que es el yogur natural, ¿no? Que lo recomienda, ¿no? Así como se anuncian a veces las pastas de dientes, y esto recomendamos el consumo de tal producto a través de la Fundación Mexicana para la Federación Mexicana para la Diabetes, control de diabetes. O en el caso de lo que es la misma evaluación de los productos, por ejemplo, en línea, recomendación directa en línea en clientes. Si uno se mete a Amazon, por ejemplo, puede buscar este tipo de productos y ahí puede ver las calificaciones que tiene. Entonces, esto está afectando mucho las decisiones de compra y tiene mucho que ver en esta parte, ¿no? En la parte del bienestar emocional también era un poco lo que les decía, la salud no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental, emocional, psicológico, y productos que ayuden, que fomenten el tema de la salud mental. Pues obviamente en este segmento pues el reto es lograr combinar la parte de indulgencia, que sepa bien, con la parte nutrimental que realmente aporta. Entonces todo el tema de estas cápsulas y fórmulas y polvos que han salido, que tienen tema de productos que favorezcan, por ejemplo en este caso la relajación, ¿no? Este producto Zen que trae gluten, lactosa, sin lactosa, L-teanina, Ganoderma lucidum, que son algunos componentes que van saliendo y que se pueden utilizar para favorecer este tipo de temas mentales, o por ejemplo el uso de ciertos ingredientes como el té matcha, o temas que se van herbales, extractos herbolarios o florales, y que promuevan, pues, por ejemplo en este caso la desinflamación estomacal, etcétera, ¿no? Aquí la clave es reforzar el sistema inmunológico. Bien, finalmente, para ir cerrando, hay una cantidad de factores de oportunidad impresionante en Latinoamérica para los próximos años. Creo que es un panorama muy favorable, ¿sí? Pero básicamente estos factores están manejados por lo que ya les venía diciendo, ¿sí? Existe un decrecimiento del poder adquisitivo y de esto hay que tomarlo en cuenta. Existe un incremento en la percepción de la sustentabilidad, una redefinición de lo que es el bienestar para el consumo de un producto, una mayor sensibilidad al precio, una mayor dependencia de canales digitales para toda la cadena de valor, y una destrucción creativa. La destrucción creativa pues es simplemente la innovación que surge de manera natural con todos estos factores, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tiene que ver en el caso de alimentos, pues con esto tiene que ver pues con un énfasis mayor en la parte de desayunos, con el tema de ayudarle al consumidor, apoyar a comunidades locales, salud preventiva, indulgencia permitida, marcas y productos de valor por dinero, value for money, ¿no? Aprovechar la ola del e-commerce, explorar otros mercados, por ejemplo el caso de Asia, ¿no? Y conveniencia. Entonces, digamos, estas son las grandes oportunidades del sector para el desarrollo de productos en los próximos años. Sí, creo que
lo toman en cuenta, creo que puede ayudarles a tomar ciertas decisiones para su proyecto, ¿no? Y bueno, finalmente lo que les quería decir ahorita acerca de lo del desarrollo de productos y esto, que es un poco con lo que quiero cerrar, es definitivamente una nueva idea siempre surge de un contexto personal, ¿sí? Es decir, nosotros, como lo pregunté en un principio, ¿este es un producto que me pide el mercado o es una idea que yo tengo que puede servir? O sea, es un poquito como de dónde surge mi idea, y esto tiene que ver con un contexto personal muy importante respecto a mi capacidad de generar un producto. Va a estar siempre en función de la experiencia que yo tenga, de mis vivencias que yo pueda tener, por ejemplo en este caso, por la pasión que tenga por algún tema y la motivación interna que yo tenga como un motor para el desarrollo, pues eso va a generar una retribución externa. La motivación, perdón, la experiencia que yo tenga en algún campo, por ejemplo, todos tienes la acumulación de experiencias, conocimientos, aprendizajes, educación, amplitud, me va a dar amplitud y profundidad, y las habilidades y el pensamiento creativo que yo tenga, ¿no? De dónde tomo las ideas, de dónde estoy viendo la realidad y qué es lo que estoy viendo que la gente está consumiendo, en dónde estoy viendo cómo se mueven estos mercados. Asociar, cuestionar, observar, experimentar, relacionarnos, ¿no? Entonces, esta parte creo que al final de cuentas es la creatividad. Para mí el tema de creatividad, así como en su momento definí innovación como la intersección entre lo que es viable, lo que es posible y lo que es deseable, yo defino la creatividad entre lo que yo sé, mi experiencia, mi motivación interna y lo que estoy observando en la realidad, ¿no? Mi pensamiento creativo, las habilidades que yo puedo ir desarrollando el pensamiento creativo, porque estas están allá afuera. Entonces, creo que de alguna manera pues, era un poco como decir, como redondear con esto, es al final de cuentas el desarrollo de productos surge de aquí. Creo que nosotros como empresa, Nupac, y como ya un poquito más hablando de lo que nosotros hacemos, pues lo que podemos ofrecer es justamente pues el desarrollo de productos, asesorarlos para desarrollar productos a través de ciertas metodologías, seleccionar envase y etiqueta adecuado, dar asesorías y entrenamientos y capacitaciones en algunos temas en los que a veces como que algunos emprendedores, sobre todo en la parte de alimentos, en la parte regulatoria, hacen falta, y bueno, en la parte de servicios analíticos y la parte de envasado de alimentos también, como Maquila, el co-packing, liberando recursos y tiempo de nuestros clientes, ¿no? Entonces, esto es un poquito ya más lo que hacemos nosotros. Nosotros cómo trabajamos, pues es que primero hacemos un diagnóstico de dónde está el producto. Cada cliente es un proyecto con el que buscamos establecer una alianza de largo plazo. Definimos las expectativas de los clientes y sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las regulaciones que aplican? Un volumen de trabajo. Seleccionamos los servicios adecuados y los llevamos a cabo dando ejecución y soporte, ¿no? Esto como un proceso de trabajo general. Nosotros ofrecemos maquila de envasado, tenemos varias configuraciones de envasado, pues para muchos productos, ¿no? Pero fundamentalmente tecnología de empaque al vacío, sellado de bolsa, llenado de líquidos, dosificación, pesaje, sellado de vasos, sellado de sachets, de saquitos. Y bueno, lo que queremos es llevar su producto a un concepto y de ahí a un envase final, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros hacemos, y algunas de las presentaciones que manejamos y algunos de los productos que manejamos, tanto productos secos, semisólidos, líquidos, y algunas presentaciones en envases rígidos, envases flexibles y algunas, ¿cómo se llama? Suajes especiales para algunos productos, ¿no? Entonces, por lo regular, pues por lo que hacemos es primero vemos qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente busca, y después de eso se hace una propuesta, tanto si es necesario hacer el desarrollo del producto, como si hay que irnos un poquito más atrás, o si hay que darle una asesoría para empezar a tener lista, digamos, a cumplir con los requerimientos mínimos regulatorios que se piden en México o en el mercado de exportación al que vaya dirigido. Entonces, pues me encantaría después, si hay posibilidad, platicar sobre estos proyectos que ustedes tengan. Agradezco mucho Espacio Emprendedor, a Ricardo Bernal, agradezco a Grecia y a quienes han dado la oportunidad de estar aquí. Estoy a la orden, soy Alejandro Cárdenas. Y pues me encantaría platicar sobre su proyecto que pudieran tener. Nuestro correo y nuestros datos de contacto están aquí, estamos en LinkedIn. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, y no sé si hay alguna pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta en el chat, pero bueno, pues espero que haya sido de su interés, de su agrado, y estamos a la orden.
Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.